del debate político ciudadano del domingo. Estado Nacional comienza y sin atrasos con el análisis de una semana de aquellas dentro y fuera de la cancha. Cruce de alto calibre, La Moneda encara a la Fiscalía en área de alta sensibilidad. Promesas antidelincuencia al banquillo tras aumento en indicadores clave. Se les encuentra un arsenal de pistolas y cartuchos a estas personas, se les pregunta cuál es su domicilio y se les deja libre. Siento que esa no es la respuesta que hoy día como país necesitamos dar y naturalmente mi deseo de que se pudiera dar una explicación. No corresponde que se emplace a una autoridad de otro poder del Estado. Batalla por la educación se traslada al Congreso. Estudiantes gestionan espaldarazo opositor y abren la puerta a los acuerdos en la antesala de complejas votaciones. Creemos que tienen que haber consenso siempre y cuando sea de cara a la ciudadanía, de cara a los actores sociales de la educación en este caso. Invitados en vivo y en la mesa de Estado Nacional, el presidente electo de la FEUC, Noam Titelman, y el vicepresidente de la República, Rodrigo Ginspeter. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Estado Nacional. Entre bautizos y goleadas nos fuimos esta semana, pero por suerte en este espacio no tenemos que conversar de esas cosas tan tristes, tan penosas, tan deprimentes. Vamos a desglosar la actualidad como lo hacemos cada domingo en la mañana. Señores panelistas, señor y señora, Mónica González, Sergio Mico. Estamos un poquitito... ¿No fuiste a ningún bautizo anoche? No. Hay primeras comuniones, hay otras cosas. Pero Isabel y Luis Felipe Merino fueron a un bautizo ayer. No los peleemos, están pegados, estamos un poquito despoblados en el sector de la mesa. Ya van a llegar Luis Felipe Merino y la Isabel Pla. Hay una corrida aquí cerca donde estamos en el canal, en la comuna de Providencia, en Santiago, así que ellos no sabían y quedaron ahí un poquitito enredados. Los esperamos dentro de los próximos minutos para que se incorporen al programa. Igual que ustedes, son el quinto panelista, así que ahí Twitter en mano participen junto a nosotros durante la próxima hora y media en que los vamos a estar acompañando. Bueno, nuestro primer invitado hay que felicitarlo, por supuesto, porque acaba de convertirse en el nuevo presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, de la FEUC. Asume el próximo 25 de noviembre, se estudia Letras e Ingeniería Comercial. Es tremendamente Mateo, según me entrevistaron en una entrevista al diario Mercurio. Noam Titelman, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Tenemos una nota sobre las elecciones recién en la FEUC, cómo estuvo ahí el ambiente entre los gremialistas y la gente de la Nueva Acción Universitaria, los naranjos contra los verdes, ganaron los verdes en esta oportunidad. Vamos con eso y luego conversamos sobre este momento clave de concretar ya que está viviendo el movimiento estudiantil. La opción gremialista para dirigir el próximo periodo de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica lo tenía todo. Creemos que podemos ganar, tenemos la fuerza, tenemos el equipo, tenemos las ganas, tenemos la disposición a escuchar. Tenían todo. Todo salvo los 700 votos que los separaron de Nueva Acción Universitaria. De madrugada, antes que saliera el sol, los sueños naranjas mordían una cuarta derrota consecutiva. Los responsables, la lista encabezada por Noam Titelman, la misma que llevó a la fama a George Jackson y que promete seguir igual senda, hasta el infinito incluso, y más allá. Hola, soy Noam Titelman y soy el candidato a presidente de la FEUC por parte de la Nueva Acción Universitaria. Horas antes del crucial conteo de votos encontramos al flamante presidente. Ciertos rasgos de ansiedad irradiaba su rostro. Nosotros siempre tuvimos la conciencia de que esta iba a ser una votación muy reñida, que se iba a ganar voto a voto. Es un trabajo muy duro, agotador, no hemos dormido mucho tiempo. Y claro, había que esforzarse porque esta vez la cosa no era llegar y ganar. El movimiento estudiantil polarizó el debate, convocó a nuevos votantes y generó interés nacional. El tema de los votos hoy día ha sido bastante alto respecto a lo que se ha dado en otras elecciones. Oye, pasen nomás, ¿van a votar? Obviamente que esta es una de las elecciones que marca, porque al final lo que se define es el futuro de este movimiento respecto a dos listas que tienen dos propuestas totalmente diferentes. Algo que cada una de las listas tenía claro y que este hombre en carne propia tuvo que afrontar.
Por supuesto que los ánimos siempre están más encendidos. El quórum histórico de la Católica es cercano al 60%. Este año estamos hablando que estaríamos llegando casi un 70% de la votación de la universidad, incluso podría ser más. Fue un 75% finalmente. Esta fue una campaña que giró en torno a la educación superior. Por primera vez yo creo que muchos de los temas propios de la universidad han ido quedando de lado. Y llegó la noche con una clara tendencia. De los majaderos, pero no se ha terminado de comprar las mesas. Con el 52% de las preferencias y un cívico abrazo entre contendores, finalizaba una de las elecciones más recordadas por el máximo cargo estudiantil de la Pontificia Universidad Católica. Me parece que esto finalmente una victoria que le pertenece, no a nosotros, le pertenece a un gran número de estudiantes de la Universidad Católica que confió en nuestro proyecto. Sale Jackson, entra Titelman. Recuérdelo porque lo verá harto. Comenzando ahora. Así es, veremos harto a Noam Titelman, empezando por ahora mismo en que nos acompaña el Estado Nacional. A ver, Noam, partamos por la encuesta de IMARC. ¿Cómo lees tú? ¿Qué lectura haces del bajón importante en 12 puntos que refleja la encuesta respecto del apoyo de la gente a la movilización y a las demandas? Sí, finalmente lo que levantó este movimiento, lo que dio tanta fuerza fueron las demandas que se levantaron, fueron las injusticias que vivíamos en un sistema de educación superior donde, por ejemplo, tenemos los aranceles más caros del mundo. Y esas injusticias no se han resuelto todavía. Y mientras no se resuelvan esas injusticias, el movimiento va a seguir con fuerza y nosotros vamos a seguir estando ahí para revertir esa situación. Pero al mismo tiempo, estamos muy conscientes de que hay un proceso de cansancio muy natural. Nosotros también lo hemos experimentado, es muy agotador estar movilizado, aunque quizá nuestra universidad se haya movilizado de otras maneras que otras universidades. Y lo entendemos y lo compartimos. Pero no queremos detenernos para descansar, queremos detenernos porque hayamos logrado un avance concreto y hasta el momento todavía no se ha logrado y en ese sentido vamos a continuar con el movimiento hasta lograr algún avance concreto. Ahora, el hecho de que a mí me sorprende cómo en un par de días se empezó a armar otra dinámica, porque hacia comienzos de la semana yo todavía veía a Camila Vallejo en una parada así como no queremos consenso, la política de los consensos es lo peor que existió en este planeta. Sale la encuesta a IMARC, vienen estas cifras como de menor respaldo y a los 2 o 3 días, además no queremos nada con el Parlamento, todo ese discurso que vimos en día. Y finalmente se está articulando la conversación con el Parlamento. ¿Qué? ¿Renunciaron a sus principios? ¿Le están dando la vuelta de la espalda a alguien? ¿Por qué el clic? Lo que sucede es que primero hay que tener cuidado con qué significa la política de los consensos. Los consensos es una palabra vacía, ¿sí? Al final la pregunta es consenso de qué, en dónde, sobre qué cosa. Y lo que más nos preocupa a nosotros es que no nos vuelva a suceder lo que sucedió el 2006. No queremos un consenso entre la misma clase política de siempre, sino que queremos que esta vez... ¿Podría explicar por qué? ¿Qué fue lo que fracasó el 2006? Sí, nosotros sentimos que finalmente lo que sucedió es que los actores sociales levantaron una temática, lograron que se discutiera en todo el país. Los pingüinos, exactamente. Y después, finalmente, fueron marginados de las discusiones que se tomaron en el Parlamento, que llegaron a consenso, efectivamente, pero los consensos no eran con los actores sociales que habían levantado este movimiento. Y no queremos que suceda esto este año. Y esperamos, y yo creo personalmente, que es posible, que realmente creemos y le queremos dar una oportunidad al Parlamento y a los parlamentarios a que estén a la altura de los desafíos que ha levantado la sociedad chilena en este momento. Ahora, ¿ustedes comprenden que no puede ser el todo y el nada? Nosotros nunca nos hemos planteado en el todo o el nada. Creo que es el mínimo, porque gratuidad en la educación se habla de los 2 deciles, de 40, 60, 70. Exacto. Si nosotros pensamos que de cada 10 estudiantes, 7 estudiantes son de primera generación universitaria, eso ya te indica un rango, ¿no es cierto?, de que hay 7 estudiantes que vienen de sectores más económicos más precarios. ¿Cuál sería tu mínimo? Bueno, o el mínimo de ustedes como cuando movimiento. Hemos conversado sobre avanzar hacia la gratuidad, lo entendemos en primer lugar porque concebimos la educación como un derecho y concebimos la educación como un espacio donde queremos que la sociedad y los distintos se encuentren, donde se rompan las lógicas de segregación que estamos extremadamente acostumbrados en Chile. Y por lo tanto entendemos, por ejemplo, avanzar hacia disminuir los aranceles en Chile, que son los más caros del mundo. Y para eso creemos que los aportes fiscales directos, el dinero que entrega el Estado directamente a la universidad, tiene que aumentar. Es la única manera de romper con la lógica de autofinanciamiento. Y por otro lado entendemos que la cobertura de gratuidad, que en este momento se está discutiendo hasta el tercer quintil, hasta el 60% más pobre, creemos que tiene que ser mucho mayor. Finalmente, un ingreso per cápita de 254.000 pesos. Es
imposible costear los aranceles que tenemos hoy en día en la universidad con ese tipo de ingresos. Ahora, ¿se allanan en todo caso a algo escalonado? O sea, partir en una X cifra y acordar un calendario. Sí, de todas maneras. De todas maneras entendemos que el proceso hacia la gratuidad es un proceso lento, un proceso difícil, es un proceso que requiere de transformaciones graduales y siempre nos hemos planteado de esa manera. Ahora, también sentimos que hasta el momento no había voluntad ni siquiera de avanzar un poquito hacia esa dirección. Isabel. Hola, Noa. Hola, muy buenos días. Perdonen el atraso, pero ya les explico a la Consuelo por qué nos atrasamos, los del lado de acá. Yo quiero volver a... Pero no les di la bienvenida. Sí les di la bienvenida en la tele. No nos has dado la bienvenida. No, fue en comerciales, perdonen. Bienvenidos. Una forma de sancionar. Buenos días. Yo no andaba con el mago Valdivia, por si acaso. No, ningún bautizo. Oye, yo quiero... Noa, desde que tú partiste en esta mesa cuando te hizo la pregunta, Consuelo, a propósito de por qué la caí en las encuestas, yo creo que es mucho más que un cansancio. Yo creo que naturalmente un movimiento que dura 6 meses pasa por un momento de cansancio y eso es entendible, pero se me ocurre que tanto Adimar como la encuesta que publica hoy día el Mercurio, hay una nota que tiene que ver no con el cansancio, sino con la sensación, la percepción, ¿verdad?, de que un sector de los estudiantes, un grupo de dirigentes estudiantiles primero le ha bloqueado la posibilidad a otros de asistir a clase, y eso daña no solamente las oportunidades de esos estudiantes, sino que daña al final también la educación pública, el prestigio de esas universidades. Y en segundo lugar, yo creo que también hay un tono que tiene que ver con una expresión que tiene que ver con la forma ambigua, con la expresión ambigua que han tenido el movimiento para rechazar los actos de violencia que han estado vinculados a la mayoría de las marchas. O sea, yo entiendo que no son los estudiantes los encapuchados ni son los estudiantes que lanzan bombas, pero claramente quizás ha faltado, ¿verdad?, una expresión de mucho más dureza para enfrentar esos actos vandálicos. Y yendo al fondo del tema, yo creo que es muy claro. No son los estudiantes los que cambian de opinión, se me ocurre que es el mundo político y en particular el Partido Comunista y probablemente la misma Concertación la que durante ese fin de semana, ¿verdad?, después de las declaraciones de Camila Vallejo un viernes en la segunda, ese fin de semana es el mundo político el que convence al movimiento de que es necesario alcanzar un acuerdo, o al menos intentar alcanzar un acuerdo en donde se alcanzan los acuerdos en democracia, que es en el Parlamento, porque finalmente los cambios a los que aspiran los estudiantes van a pasar por el Parlamento obligatoriamente y van a pasar por el presupuesto obligatoriamente. Entonces, y eso no se puede, esas decisiones no se pueden tomar en la Plaza Italia ni en las marchas, se tienen que tomar donde se tienen que tomar, que es en el Parlamento. No creo que sean los estudiantes los que tuvieron la primera chance de modificar, ¿verdad?, su tono. De hecho, su presidenta lo dijo el viernes, no querían acuerdos, sino que es el mundo político el que trata de convencerlo, y pienso que todavía está dudoso si efectivamente la CONFECH va a estar dispuesta a alcanzar un acuerdo o no, porque de acuerdo a lo que supimos ayer, ¿verdad?, hubo una asamblea un poquito turbulenta y entiendo que es el sábado que viene, la siguiente asamblea, en donde efectivamente el movimiento va a confirmar si está dispuesto a que sus dirigentes sancionen un acuerdo con el Parlamento o no. Hoy día la Concertación a todo esto entrega su propuesta a mediodía a los presidentes de los partidos. ¿Es así? ¿Fueron los partidos los que...? A ver, hay varios puntos en realidad, pero para empezar, con respecto a la educación pública, nosotros entendemos que el primer paso para fomentar a una educación más justa efectivamente es fortalecer la educación pública, que en este momento no está siendo fortalecida. Estamos de acuerdo en eso. Y por lo mismo hemos visto que durante 20 años esta educación pública ha ido disminuyendo en fuerza, ha ido disminuyendo en presencia. Y efectivamente, si no fuera por este año en que vimos tantas movilizaciones, a mí no me cabe ninguna duda de que no estaríamos planteándonos este tema. Y en ese sentido, este movimiento ha sido exitoso. También estamos de acuerdo en eso. Incluso yo diría que el movimiento ha tenido 2 victorias desde ya importantes, que son, en primer lugar, lograr el consenso en toda la ciudadanía de que el sistema de educación superior tal como está no podía continuar. Y en segundo lugar, y de pasada, también se demostró que la institucionalidad política, tal como estaba hasta ahora, no ha dado el ancho y no ha sido capaz de recoger estas miradas. Y el lucro. Imponer en la mesa un consenso, más bien dicho, una unanimidad de que efectivamente, las universidades lucran. El tema de la violencia, los encapuchados. Y con respecto al tema de la violencia, nosotros hemos sido muy enfáticos en este tema. Y bueno, durante este mes de campaña he tenido que debatir este tema varias veces. Y en primer lugar, nosotros sí condenamos todos los actos de violencia, todos. Y esto incluye los encapuchados, pero también incluye los actos de represión que ha tenido el Ministerio del Interior con respecto a los estudiantes, la criminalización del movimiento estudiantil. Y también incluye todo acto de violencia que hemos visto a lo largo de estos meses, y mucho antes también. Y con respecto a
al mundo político y a si esta idea de ir al Parlamento nació desde los partidos y nació desde los estudiantes. Bueno, como te dije antes, yo he estado discutiendo este tema muchas veces y nosotros ya nos habíamos planteado desde un buen tiempo atrás la necesidad de ir a interpelar al Parlamento, a explicarle nuestra postura y en particular con la ley de presupuesto. Y esto es algo que se ha declarado muchas veces, lo hemos estado discutiendo. Sí, pero llamaban a rechazar la ley de presupuesto. No es lo mismo sentarse ya y decir, bueno, ok, avancemos en esto, no avancemos en lo otro, como negociar. Bueno, nosotros tenemos un documento que hemos estado redactando. Yo estuve participando en conjunto con Rodrigo Checopar, que es el candidato a vicepresidente ahora electo. Es que tiene que ver con eso. Sí, bueno, y ahí hay una serie de propuestas muy específicas, aportes fiscales directos, aportes fiscales indirectos, cobertura de becas, hay varios cambios que queremos hacer. Algo que tiene que ver con eso. Yo primero te quiero desear éxito en tu gestión y éxito no solamente porque me pareces un joven muy representativo a lo mejor de muchos jóvenes que aspiran a ser mejores personas, sino porque yo creo que hoy día Giorgio Jackson no tiene el liderazgo que podrías a lo mejor tener tú en la Confed. Y te lo digo porque pienso que las posiciones que representa el NAU, aun cuando no son las posiciones que a lo mejor yo si hubiera sido estudiante por las que yo hubiera optado en una elección en la FEU, si no hubiera estado, ¿verdad?, por otro sector, aun cuando no fuera eso, creo que representan, creo que representan una posición mucho más conciliadora que la que existe, que la que lideran hoy día los dirigentes de la Confed. Entonces, por eso te deseamos éxito, porque a lo mejor posiciones como la tuya, las que tú representas, ¿verdad?, de una mayoría, de una universidad muy importante en el país, a lo mejor es lo que hace falta en la Confed. Sí, por favor. Está esperándote. Muchas gracias. Mira, es que y acá yo estaba viendo una cifra en la Pontificia Universidad Católica de Chile, el 65% de los estudiantes vienen de colegios particulares pagados. Entonces es súper alentador escucharte a ti que vienes de una universidad que es privada, que estás hablando de la universidad de la educación pública y para los jóvenes que tienen menos ingresos. Y yo te felicito y que rompas con algo que se llama gremialismo en la Católica, en el sentido de que el gremialismo, cuando es solo defender intereses gremiales, eso ya me parece triste, pero además si es solo defender los intereses de gremiales de que son los estudiantes más privilegiados de Chile, dentro de las universidades privadas tradicionales, es doblemente duro. Así que felicitaciones, pero te quiero pedir más. Porque sabes que este tema de la clase política, esta denostación de los acuerdos del 2006, yo quisiera hacerte reflexionar en la siguiente línea, y tú que te declaraste admirador de Pedro Aguirre Cerda y Eduardo Frei Montalva, papá. Hubo uno solo. Claro, él hizo la aclaración. Entonces, ¿sabes por qué? Porque mira, primero hay 700.000 niños que tienen menos de 3 años de edad que no tienen acceso a la educación básica. Es decir, cuando ustedes están pidiendo más dinero para la educación, yo les rogaría, y yo creo que ustedes lo hacen, y es bueno que lo ratifique hoy día, que ustedes también quieren pedir dinero para esos niños. Y hay otro grupo de jóvenes, hay más de casi 500.000 jóvenes que no trabajan ni estudian, entre 18 y 29 años. Y agrego 600.000 jóvenes más que andan buscando pega. Entonces, ¿cómo lograr entonces que ustedes cuando van a dialogar al Congreso los aplaudo? Porque, y esto es mi punto, la clase política chilena es elegida por el pueblo de Chile y su deber es velar por el bien común. Y cuando se dialogan con ustedes también tienen que dialogar con los jóvenes de la enseñanza básica y media, de las universidades tradicionales, pero también de las no tradicionales. Entonces, eso a mí me parece clave y por eso me alegra escucharte hablar de educación pública, pero también yo te pediría ojo con la crítica de la clase política porque es elegida por todos los chilenos y es su deber muchas veces también decir que no. En algunas cosas hay que decir que no porque hay que decir que sí a otras cosas. ¿Es elegida por todos los chilenos o tú crees que hay una ausencia de representatividad? Aquí hay varios puntos en realidad. O sea, en primer lugar, gracias por las felicitaciones, aunque parece que vienen de lados distintos. Es que recién no has asumido todavía. Exactamente, todos esperan muchas cosas muy distintas. Y te deseamos ánimo porque no viene fácil. No, de todas maneras, ya me despedí de mi familia de que no voy a ver durante todo este año probablemente. Con respecto a si yo soy más conciliador que Giorgio, yo creo que aquí lo que importa no es mi postura personal ni la postura personal de Giorgio. Aquí hay un movimiento amplio. Todas las decisiones que tomamos siempre se votan y nosotros somos extremadamente preocupados de que todas las decisiones se tomen de manera democrática y quizás hasta plantearía que el CONFET podría llegar a ser un ejemplo de la manera en que se hace política en ese aspecto. Tenemos reuniones que duran 12 horas para que todo el mundo pueda expresar su opinión y mostrar las distintas posturas y no son las posturas de los dirigentes, son las posturas de los estudiantes detrás que votan. Y quizás eso responde a lo que tú estabas preguntando con respecto a la clase política. Efectivamente los políticos son elegidos democráticamente. Sí considero que el sistema democrático actual tiene varias falencias. Bueno, ¿para qué entrar? El registro electoral, el
sistema binominal y todo lo demás es que ya conocemos. Y los no inscritos. Además, de repente algunos senadores pero ¿cómo te haces cargo de que los parlamentarios también tienen que decir no a ciertas cosas los parlamentarios, absolutamente. Los parlamentarios no pueden estar preocupados solamente de un sector de la sociedad. Pero este movimiento, si algo ha tenido de particular, es que no le pertenece solamente a los estudiantes. Es que ha logrado trascender precisamente esas barreras. Tiene a la gran mayoría del país apoyándolo. A la gran mayoría. Las demandas del movimiento siguen estando extremadamente fuertes en la encuesta y en todas las demás posturas. Y por último, yo creo que precisamente lo más sano que uno puede hacer en una democracia es exigirle más a los representantes. Si nos conformáramos como en la manera en que estamos haciendo política, jamás avanzaríamos. Y perdón, ¿tú estás inscrito en los registros electorales o no? Yo estoy inscrito, sí. Luis Felipe, una cosita antes de recogiendo la Isabel decía, bueno, y tú llegas con esta nueva posición a la Confech. La verdad es que la Confech estuvo súper complicada ayer, hubo acusaciones de traición contra Giorgio y contra Camila. ¿Qué está pasando ahí? Porque parece que no todos quieren estar en esta posición negociadora de la cual hemos estado conversando. Sí, como les decía antes, una de las mayores gracias que tiene la Confech es que efectivamente hay posturas muy distintas. Pero se puede quebrar la Confech. Hay mucha diversidad. Y llevamos ya 8 meses con posturas muy distintas y muy diferentes. Y sin quebrarse. Porque hemos entendido que finalmente lo que nos une es mucho más que lo que nos diferencia. Y yo estoy seguro, y de hecho, a mí incluso yo he quedado sorprendido de las felicitaciones que nos han llegado de otras federaciones, de otros movimientos, que todos sabemos que tienen posturas muy distintas a las de nosotros. Pero entendían que estas votaciones lo que se estaba viendo finalmente era una postura de la FEUC frente al movimiento, si íbamos a continuar siendo parte del movimiento, si íbamos a darle otro espaldarazo al movimiento. Y efectivamente se ha dado. Y nosotros entendemos que sí, efectivamente durante la asamblea son asambleas donde se discute, donde nos agarramos de las mechas y nos peleamos, pero después salimos unidos, porque entendemos que finalmente lo que nos une es buscar una educación pública de calidad. Luis Felipe, por favor. Yo creo que como todo movimiento de masas, el movimiento estudiantil tiene tremendos méritos y tremendos riesgos. Y dentro de los méritos tú los expresaste bien, digamos. Hoy día el presupuesto que se está discutiendo no sería este, tú dices, el gobierno no está avanzando en esa dirección. Yo no lo veo, lo cierto es que el nivel de aumentar el acceso a becas y créditos, digamos, es súper relevante y en incidencia en presupuesto es importante. Pero independiente de eso, y hoy día uno veía en el diario que las universidades privadas están bajando los aranceles, cosa que no habría ocurrido antes, y van a empezar o sea, ciertamente ustedes pusieron el tema de educación de una manera relevante, pero esos son los méritos. Y en los riesgos yo veo los tremendos riesgos de los eslogans. Y desde donde yo miro el tema es donde me surge una tremenda preocupación en el rol que le cabe a los estudiantes. A mí me interesa tu rol no solo como presidente de la FEUC, sino que además me interesa tu rol como potencial académico, como lo que estudias. Si hoy día veíamos el perfil sobre ti en el Mercurio, se dice que tú eres ayudante Francisco Gallego, que es un tremendo economista que tiene una mirada sobre la educación sumamente potente. Entonces yo te quiero preguntar a ti, en esa lectura en la que estás, porque hemos estado aquí con la Camila, con Giorgio Jackson, con Camilo Ballesteros, y entendemos las miradas de educación gratuita y de calidad y no el lucro, y son ciertos, algunos criterios yo los puedo compartir, otros no, pero de repente un poquitito caídos a los eslogan. En mi pregunta son tres preguntas fundamentales. Una que me cuelgo de lo de Sergio. Si tú, en función de tu propia formación profesional, si tú tuvieras que ver, dado los recursos escasos de un país como este y las necesidades múltiples, ¿dónde concentrar más recursos? Estamos hablando ¿dónde rinde más la plata un país? No tú como dirigente IREMER, metiéndola en educación escolar y preescolar fundamentalmente, o universitaria donde ya las desigualdades son gigantescas. Segundo, ¿qué opinas tú sobre la gratuidad total? Que yo he escuchado a Francisco Gallegos que básicamente dice no a la gratuidad total, lo he escuchado. Al mismo tiempo, y si nos vamos a la OECD, donde estuvieron la Camila y Giorgio, la OECD dijo no a la gratuidad total, ha dicho también el tema de la educación no es solo más plata, sino que también es trabajar enormemente en la calidad. Y te lo pregunto porque aquí no hay que dejar, no hay que olvidar que en todas las marchas ha estado la Camila Vallejo con Jaime Gajardo, quien yo creo que de verdad es parte del problema, de verdad. Yo creo que hay profesores que son extraordinarios. Profesores. No, él representa en el sentido de un gremio que defiende sus intereses, que es válido, pero que no tiene que ver necesariamente con la calidad de la educación. Entonces, yo te digo me interesa tu visión de eso y cuál es el rol que tú crees que en una Confech bastante, yo creo, un poquitito más ideológica, y en que los criterios económicos no son relevantes. Pues yo tengo 22 años, estoy en una federación, me eligen movimientos más duros, la verdad es que no tengo por qué hacerme cargo de eso, me parece razonable no hacerme cargo. Pero a mí me interesa, desde tu formación, ¿cómo ves tú esos temas? Voy a empezar de atrás para adelante. Con respecto a lo de Jaime Gajardo,
Más allá de mi opinión personal con respecto a él y con respecto a sus posiciones, sus posturas, yo creo que hay un punto clave. Si queremos hablar de reforma en la educación, hacerlo sin los profesores es absolutamente inconcebible. Y nosotros tenemos que avanzar hacia reforma a la educación, incluyendo una reforma a la evaluación docente. Y eso está claro, estamos completamente de acuerdo. Y con respecto a la gratuidad o lo que decía el profesor Francisco Gallego, yo lo considero incluso quizá un amigo, además de profesor, pero tenemos diferencias y es absolutamente natural que tengamos diferencias. Y de hecho, me parece que es una de las riquezas que puede tener una relación y nosotros tenemos diferencias de visiones. Y si bien yo estudio economía y tengo alguna formación en ese lado, lo primero que un economista tiene que saber es que hay temas que a un economista no le conciernen. Y esos temas, por ejemplo, son temas de valores, son temas ideológicos, son temas de consensos nacionales y son también finalmente una muestra de humildad. Lo que más hace falta muchas veces de un economista es humildad. Y reconocer que, por ejemplo, la gratuidad puede ser algo que nosotros como chilenos consideramos que queremos otorgarle a todos los ciudadanos y no por criterios meramente de eficiencia, sino que también por criterios de justicia, por criterios morales. Y cuando decimos eso, entendemos que la educación es un derecho social que tenemos que defender. Pero el economista entra una cosa en qué es lo que es posible y qué es lo que no es posible y cuándo es posible. Ahí es donde me interesa decir. Porque yo también podría decir hoy día, desde el punto de vista valórico, y nuevamente a mi juicio ese es el riesgo del eslogan. Si tú me dijeras hoy día, ¿estoy yo a favor de la gratuidad al 100% de los estudiantes? Por supuesto, ¿quién podría no estarlo? ¿Lo crees posible hoy? Y la salud y la vivienda. ¿Hay un camino acaso? Sí, de todas maneras, y siempre lo hemos planteado de esta manera, esto tiene que ser un avance gradual, un avance que hace paulatinamente. Y por lo mismo, cuando hablamos de reforma al sistema de educación, no podemos concebir una reforma que solo se enfoque en la educación superior y tampoco podemos conseguir solo una educación que se enfoque en la educación inicial. En general, no es muy bonito tratarlo como educación preescolar, las educadoras de párvulos se enojan mucho cuando lo hacen. Y porque se entiende que la educación es un proceso continuo, que parte desde la educación inicial y continúa hasta la educación superior y después continúa con el perfeccionamiento. Y si no atajamos este problema en todas sus aristas, que incluyen financiamiento, acceso, calidad, por supuesto que calidad y muchos otros factores, nunca lo vamos a poder resolver. Y llevamos mucho tiempo tratando de sanar una herida, otra herida, pequeños parches cosméticos, pero si queremos realmente tener la educación justa y de calidad que hemos estado pidiendo hace mucho tiempo, tenemos que empezar a hablar en serio de reforma estructural. ¿Cuál es la postura de la conciencia en calidad? Suficiente, Luis Felipe Merino, lo siento. Lo siento en el alma, porque si no nos vamos entonces... No, ya nadie más puede seguir preguntando. Solo yo la última pregunta. ¿Tiene que involucrarse personalmente el presidente de la República en esta negociación? Yo creo ¿Sí que, o no? Yo creo que sí es necesario porque muchas de las iniciativas que estamos planteando van a necesitar de su apoyo. ¿Ustedes están dispuestos a volver a sentarse a una mesa con el gobierno, así como han aceptado con el Parlamento? Nosotros siempre hemos estado dispuestos a sentar a la mesa siempre y cuando se demuestre el acto de grandeza de generar avances hacia las demandas que hemos levantado. 1 millón de gracias, Noam Titelman, por haber venido a conversar con nosotros. Un gusto y también me sumo a los deseos de suerte. Yo creo que todos queremos que las conversaciones avancen y que avancen bien. Vamos a una pausa. Al regreso vamos a estar con el vicepresidente de la República, el ministro del Interior, Rodrigo Ginspeter. Espérennos. Presentamos One de Banco Security. Una tarjeta para personas que disfrutan la vida. Porque además de ofrecer los mejores seguros para viajar y acceso a salones VIP, permite acumular Security pesos para viajar donde y como quieras. Empieza a vivir con actitud One en security.cl. Banco Security, una empresa del Grupo Security. ¿Quieres? Puedes. Vichy crea la reconstrucción del tejido. Descubre Neovadiol GF de Vichy. Innovación científica. La reconstrucción del tejido. Tecnología que reconstruye la piel capa tras capa. Resultados demostrados en las 3 zonas principales. Cuello estilizado, contorno del rostro definido y los pómulos modelados. Eficacia testeada bajo control dermatológico. Neovadiol GF. Cuidados intensivos densificadores. Vichy. La salud es bella. Y para las áreas de expresión más marcadas, un nuevo gesto tecnológico para redefinir la sonrisa y rejuvenecer la mirada. Nuevo Neovadiol GF, contorno de labios y ojos de Vichy. En Chile, algunos alimentos pueden provocar acidez, haciéndote sentir como un fuego en el pecho que sube y te quema. Presentamos Gaviscon, el tratamiento número 1 en Europa contra la acidez y el malestar del reflujo. Gaviscon refresca y alivia el ardor rápidamente, creando una barrera protectora que te alivia por más tiempo.
Y esto lo sé porque como profesional de la salud uso y recomiendo Gaviscon. Gaviscon, alivio que ya puedes sentir. Toda la adrenalina y potencia del Rally Móvil Motor Show ya está en Santiago. El evento más esperado del año, con los mejores pilotos del mundo esta vez. Frente a La Moneda, Peter Solberg y Nico Ibonem. Contra los mejores pilotos nacionales, también Supermotard y muchas sorpresas más. Junto a la precisión de Ross Swift, capaz de andar en su auto en 2 ruedas. Además de increíbles competencias de Autosport y Legend Card. Ven con toda tu familia. Sábado 19 de noviembre, todo el día. Frente a La Moneda y totalmente gratis. Más información en rallymóvil.cl. Invita Móvil. Está comprobado que la exposición excesiva a la radiación solar sin una protección adecuada incide en la formación de melanomas malignos en la piel. Hemolan Solar, su fórmula exclusiva con antileuquina 6, ayuda a disminuir el riesgo de cáncer a la piel. Todos ofrecen protección solar, pero inmunofotoprotección celular, solo Hemolan. Al principio todos me miraban raro, pero después todo cambió. ¿Cómo, Simón? Hola, Simón. Ellos son mis amigos porque ellos me ven con el corazón. Vamos a ver con el corazón. Juntos lo podemos lograr. Prefiero los yogur y leche Soprole desde siempre en Teletón. Teletón 2011, 2 y 3 de diciembre, con la fuerza del corazón. Soprole, sano y rico cada día. La manera más natural y confiable de controlar tu peso es con el nuevo Garden Light. Aporta más de 20 vitaminas y nutrientes esenciales, 200 calorías por porción, vitaminas D y E. Toma regularmente un batido al desayuno, fruta al mediodía, almuerza normal y en la noche otro batido más ensalada. En 2 semanas verás resultados reales. En 3 exquisitos sabores, prepáralo batido, shake o como prefieras. Controlar tu peso sí es posible con Garden Light. ¿Quieres saber cuál es tu peso saludable? Ingresa a pesosaludable.cl y averígualo. Laboratorios Garden House. El nuevo Colgate 360 Surround. ¡Ya está listo, doctor! Perfecto. Ya que el 80% de las bacterias no están en los dientes, tu misión es limpiar más que solo los dientes. Usa tu cerda Surround para remover las bacterias en ambos lados. Utilice el limpiador lateral, el limpiador de lengua y mejillas para remover bacterias de 3 formas diferentes. Hasta la vista, bacterias. Colgate 360 Surround. Limpia más que solo los dientes. Colgate, recomendada por odontólogos. Olvida las cicatrices. Nuevo Hemolan Biocuratrix Complex. Único con células madres. Ayuda a regenerar la zona dañada, atenuando tus cicatrices, su aspecto y color. Hemolan Biocuratrix Complex. Otro producto de la línea Hemolan Ciencia Dermocosmética. Recupera tu confianza. Estamos de vuelta en Estado Nacional y ahí se leen las manos. Bien. Ahí está Rodrigo Gispete, ministro del Interior y vicepresidente de la República por estos días. El presidente Sebastián Piñera está en la cumbre de la PEC en Hawái. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. A ver, partamos ya, despejemos el tema de la renuncia. Vamos con eso primero. El tema de la renuncia, usted dice que no, ya lo vimos ayer en una entrevista en el Mercurio, que nunca ocurrió jamás, pero aparte de lo que afirmó la tercera el fin de semana pasado, el presidente no desmintió cuando se lo preguntaron en qué pasa el viernes y el ministro Chadwick tampoco lo desmintió. De hecho dice, sí, fue una situación complicada, pero ya la superamos. Bueno, ¿qué quiere que le diga? No sé. Lo dije ayer en el Mercurio y para quienes no tuvieron la oportunidad de leerlo... Es distinto en vivo y en directo. La cuña, claro. Yo no he renunciado, al revés, estoy contento, comprometido y orgulloso con lo que estamos haciendo en el gobierno. ¿Fue un berrinche entonces? No, la verdad es que habría que preguntarle a los autores de la nota de dónde obtuvieron la información. A veces se construyen notas que estaban 100% en off. Entonces, la verdad es que uno no sabe de dónde se obtuvieron las informaciones y qué fiabilidad tienen. Mire, yo he dicho ayer y reitero hoy que no he renunciado, que estoy contento y si hay algunos que están interesados en mi renuncia, bueno, tienen que saber que el único que me la puede pedir es el presidente de la República y créame que carácter no le falta para pedírmela si quisiera. El hecho que el presidente no desmienta cuando le hacen la pregunta en la entrevista de qué pasa, de hecho él dice, tuvimos un diálogo profundo, las cosas han mejorado sustancialmente, conversamos mucho sobre cómo mejorar su gestión y el ministro Chadwick, digo, hubo un momento de dificultad en ese sentido, ya fue superado, totalmente superado el tema. Sí, pero ninguno, Consuelo, plantea y ni siquiera menciona la expresión renuncia. Ministro, hablan de un lo concreto, ¿le dijo en algún momento al presidente usted,
Presidente, si es así, ¿yo me voy? No. Si por eso Jamás yo le digo, pienso yo en eso, no he renunciado. Pero tuvo una discusión. Mire, yo conozco al presidente Piñera mucho y he tenido muchas discusiones con él. Desde que es presidente las mantengo con el debido respeto que merece un presidente de la República, yo soy su colaborador. Pero la hipótesis de la renuncia la he descartado en una entrevista por escrito y la descarto ahora nuevamente. ¿Hubiese esperado que el ministro Chadwick hubiese sido un poquitito más apoyador? Así como, no, jamás ha renunciado. No, mire, con el ministro Chadwick tenemos una muy buena relación y a mí me parece que él está haciendo una gran labor. Le insisto, no ha habido renuncia. ¿Y me encantaría poder darle más elementos para que hagamos más entretenido ese aspecto. No, sí, entretenido. ¿Quién lo quiere mal en la moneda? Porque, ¿sabe qué? Antes, uno como periodista se fija harto así como en las señales que mandan en la prensa, uno se entretiene con ese tema. A usted... Uy, se me está falando la silla. No se vaya a caer, no se vaya a caer. No, como a usted... Como Luli. A usted sabe que nunca se filtraban cosas en su contra en la prensa, y menos desde el Palacio de la Moneda. Entonces a mí eso fue lo que más me sorprendió del artículo de La Tercera del sábado de la semana pasada. Hoy día el Mercurio deslice un par de críticas a su entrevista de ayer. A ver, contesto las dos cosas al mismo tiempo. ¿Quién está filtrando? ¿Qué está pasando allá adentro que no está tan monolítico? Mire, la verdad es que todos los gobiernos de alguna manera cohabitan con ciertas filtraciones. Y además cohabitan con especulaciones. Y esas se hacen nido muy fecundo en los reportajes en off. Por eso que cuando se hacen este tipo de reportajes uno esperaría que a lo menos tengan ciertas fuentes en on. Porque si no es muy difícil la pregunta que usted me hace. ¿Cómo puedo yo saber de dónde emanan este tipo de comentarios si son absolutamente... Yo no sé si los dijo otro ministro, un funcionario de segundo orden, si fueron especulaciones que vienen fuera de la moneda y se dicen dentro del gobierno. Es muy amplio. Entonces, francamente no me puedo hacer cargo y mucho menos conjeturar respecto de quién pudiera estar planteando una cosa así. Podría cometer una injusticia muy grande. Yo creo que ya pasó a ser mito urbano, así que dejémoslo en la categoría de la mitología. La verdad que yo no sé si cuando se plantea tanto interés en mi renuncia es por el deseo que renuncie o por la pena de que vaya a renunciar. ¿Usted qué cree? Yo creo que están divididos los corazones. Sergio, ¿te habías pedido la palabra? Sí, porque usted, ministro, como ministro del Interior y de Seguridad Pública, tiene la función del orden público y ahí evidentemente hay un desgaste en su figura. Son 15.000 manifestaciones el año 2011 contra 5.000 el año 2009, van 900 carabineros heridos, 720 civiles heridos. Los civiles cuando son heridos en las manifestaciones no van a la posta, normalmente se arreglan en la casa, ya no están protestando. Entonces son cifras bien impactantes. Y por otro lado tenemos las cifras de temor, la subjetiva. En los tiempos de un Patricio Aylwin, era 63% de chilenos tenían temor a ser asaltados, por ejemplo en el centro de la ciudad. Hoy día estamos en el 69%, han crecido. Victimización. Y esta semana tuvimos la mala noticia, que también puede ser buena, que hay, ojo, 30.000 denuncias más por delitos de alta connotación social, ante Carabineros 30.000 con respecto al 2006, que fue el año donde la UDI dijo que era el año fracasado de la presidenta Bachelet en la lucha contra la delincuencia. Hoy día se denuncia más. Hay gente que dice, mire, se denuncia más porque se confía más en la justicia. Todas estas cifras son discutibles, pero mi punto es el siguiente. Sobre usted recae una función central. Si no hay orden público y combate a la delincuencia, la gente dice, bueno, si esta democracia no me protege mi vida, mi integridad física, mi propiedad, ¿de qué vale? Empiezan a hacer justicia por mano propia y además empiezan a politizar las Fuerzas Armadas y la policía, la experiencia en América Latina. Entonces, mis preguntas son dos. Ante este cuestionamiento, ministro, ¿usted no tiene miedo de que con las críticas que le hizo al fiscal y el ministro de Justicia indirectamente se esté produciendo algo que es nefasto para la democracia, que es la politización de los poderes neutrales, y que usted está a cargo de la seguridad pública y el control de la policía y políticas de prevención, pero usted no depende quiénes son juzgados, quiénes no, fiscales, y usted no depende quiénes son condenados o no? Entonces, separación de los poderes y politización. Y mi otro temor, ministro, con esto termino y me callo, cuando partimos estas políticas que habían 20.000 presos, hoy día van 42.000.
eran 2.000 millones de dólares en seguridad pública, 51.000, imagínate. Sí. Van 2.000 millones, eran 2.000 millones de dólares, ahora se nos informa que vamos en 4.500 millones de dólares en combate al delito y la inseguridad aumenta. Entonces mi segundo problema es, ministro, ¿cómo usted puede dedicar más tiempo a la prevención del delito y menos estar metido en estas peleas de meter más gente en la cárcel, que me parece que es un tema obvio, pero también este año, ahora se está cumpliendo un año del desastre de San Miguel y esa tragedia terrible que nos recuerda también lo mal que están los presos. Entonces, esas son mis dos inquietudes. Politización y si la represión del delito, no hemos llegado ya al final del camino y esto no está resultando. A ver, interesante su planteamiento. Tiene hartas aristas, voy a tratar de en poco plazo abordarlas todas. Politización de la discusión me parece que de ningún modo. Al contrario, ¿qué es lo que ocurre? Como usted bien dice, el Ministerio del Interior y las policías, PDI y Carabineros, tienen una función importantísima en el control de la delincuencia y el orden público. Que entre paréntesis son dos fenómenos primos hermanos, pero distintos. No es lo mismo el orden público que la delincuencia. Sí. Pero también hay otros actores muy relevantes en los buenos resultados en materia de delincuencia. Los jueces, que es un poder independiente, y el Ministerio Público, que ojo, no es un poder del Estado. Yo escuchaba a algunas personas diciendo que yo no puedo criticar a otro poder del Estado. Primero, no he criticado, he planteado mi discrepancia con una opinión que efectuó el fiscal nacional, pero no es un poder del Estado independiente, es un órgano autónomo, pero de allí a desprender que yo no puedo manifestar una opinión respecto de lo que me parece bien o mal en algo que cae en el seno de lo que es mi competencia, me parece que hay una distancia importante. Entonces, creo que es importante hacer la luz respecto del rol que cumple cada uno de los órganos encargados de combatir el delito. Y el Poder Judicial y el Ministerio Público tienen mucho que decir. Y de pronto yo siento que allí se plantea una especie de manto de opacidad respecto de que no se puede saber, no se puede escrutar y no se puede opinar respecto de lo que hacen los jueces, porque hay intervención, y no se puede opinar y escrutar. Y tampoco se puede saber opinar y escrutar lo que hace el Ministerio Público. El principio de la no intervención tiene que ver, Sergio, lo sabes bien tú probablemente, con que obviamente un poder no puede intervenir para cambiar el curso de una decisión jurisdiccional. ¿Qué duda cabe que eso no se puede hacer? Pero paréntesis, lo plantearon como un poquito en términos de amenaza, que iban a estar mirando los fallos para determinar... Claro, y así lo interpretó el presidente de la Corte Suprema. ¿Cómo? Sí, o sea, pero eso... que puedan ascender, ser calificados y ir a la Suprema. Mire, ese es un episodio, ese es un episodio que quedó superado. Pero hablando en términos abstractos, nuestro sistema de designación de jueces es un sistema en el que participa el Poder Ejecutivo. Al final. Al final o antes en el caso de la Corte Suprema. Participan los tres poderes. Si le envían antecedentes al Poder Ejecutivo, ¿usted cree que son esos antecedentes para guardarlos en un cajón o para revisarlos y leerlos? ¿Usted cree que es prudente que ¿Eso está haciendo usted, ministro, hoy día? No, yo no me corresponde participar en ese proceso. Participa en ese proceso el Ministerio de Justicia y el Presidente de la República, luego el Senado. A mí me parece que nadie debiera llamarse a sorpresa, asomo, ni menos sentirse menoscabado, porque se mire y se revisen los fallos, la forma en que una persona ha ejercido su función al momento de ser ascendida. Pero al Poder Judicial le pareció inconveniente eso y el Ministro de Justicia ha aclarado con ellos suficientemente que nosotros no tenemos... Aquí lo que se planteó es como que tuviéramos una lista negra y una lista blanca. Eso no es así. Aquí eso no es definitivamente así. Pero naturalmente que dentro de su buena formación, a nosotros y a todo el país creo que le importa tener jueces preparados y de buena calidad. Jueces profesionales y comprometidos con los objetivos de su Poder Judicial. Y un poco lo mismo ocurre en el Ministerio Público. ¿Y por qué hoy día, si usted ve, Mónica, se está planteando por algunos organismos o institutos de pensamiento que a lo mejor debiera irse por la vía de lo que es la elección democrática de los fiscales nacionales y de los fiscales en general? Sistema que ocurre y que se utiliza en muchos países. Porque así la ciudadanía dice, mire, este fiscal hizo el trabajo de una determinada manera, este fiscal lo hizo de otra. ¿Usted lo apoya eso? Lo apoyo como una medida a revisar. Yo no me quiero negar a nada. Para mí, ¿por qué lo digo eso? Para mí el tema de la delincuencia es un tema fundamental y lo es para los chilenos.
Pero si nosotros no enfrentamos esto con valentía y lo enfrentamos con un carácter, por decirlo así, acobardado, que dice, yo no puedo opinar de lo que hacen los fiscales porque me espetan del otro lado que estoy afectando su autonomía. Eso no es verdad. Un ministro del Interior y Seguridad Pública tiene el derecho a manifestar que en un determinado momento no comparte la decisión tomada por un fiscal. Y eso es propio de una sociedad democrática y desarrollada. Yo no veo por qué alguien puede ofenderse con eso. Ministro, tenemos una nota para seguir hablando de delincuencia, para que no nos quede muy desfasada respecto precisamente a lo que estamos conversando. Volvemos al tiro. En una semana que despuntaba particularmente especial para quienes manejan el asunto seguridad en Chile, Muchas gracias. El aumento de los niveles de delincuencia, ministro. Podríamos enseñarle estadísticas delictuales del tercer trimestre 2011. Para graficarlas, podríamos hacer una flechita para arriba y otra para abajo, y partir con la que va hacia arriba, pues los delitos de mayor connotación social aumentaron un 10,1% respecto al mismo trimestre del año pasado, porque el robo con violencia subió casi un 18%, o porque el robo con fuerza subió casi un 11%. Pero usted nos preguntaría, ¿nunca usarán la flechita para abajo? O la puerta giratoria, entra y salen ahora. Mucha delincuencia que hay. Peor que antes. La promesa del presidente está nula. Y ahí está, en rápido sondeo hecho por nosotros mismos, a 5 o 6 personas, podríamos ver que varios concluyeron que la flechita va para abajo en cuanto a la sensación de seguridad. Aunque como nuestro trabajo estadístico, dirá usted, es bien poco riguroso, podríamos hablar con expertos. Hablaremos con Lucía Damer, experta en seguridad. Hablaremos con Gonzalo Fuenzalía, jefe de la Unidad de Atención a Víctimas del Ministerio del Interior. Y hablaremos con don Heriberto González. Chuta, ¿se lo robaron? Y podríamos graficar así, que nadie está libre de la delincuencia. Aumentan mucho las distintas cifras. ¿Qué pasó? Esa es la pregunta del millón, digamos. Los ingredientes son ingredientes bastante negativos. Aunque podrían, no todos, ver los estudios con el mismo prisma. Hay cosas que son alentatorias. Hay un aumento de un 9,5 en las aprehensiones. También hay una respuesta policial que es efectiva y positiva. Podríamos constatar cómo hoy día la oposición enjuicia al presidente por sus desafíos en la materia. La gran premisa de este gobierno. Le quiero advertir a los delincuentes que les va a venir la mano muy, muy dura. Ha sido el gran bochorno. Prometieron que a los delincuentes se les acababa la fiesta. Y les quiero decir a los delincuentes que se les va a acabar la fiesta. Parece que se les acabó la fiesta, pero empezó el carnaval de los delincuentes. Ese es el gran problema de la seguridad. Está siendo tomada como un tema político electoral y no como un tema de política pública. Las promesas de campaña del presidente Piñera se mantienen. El gobierno no ha terminado, no estamos todavía en el año 2013 y la lucha contra la delincuencia es de día a día. A veces se avanza y a veces se retrocede. Podríamos comprobar dónde está el problema con el bloqueo a la famosa puerta giratoria. Le vamos a poner un candado a la puerta giratoria para que deje de girar. ¿Tiene incorporado este botón? Que la detiene. Ese botón detiene la puerta giratoria. Detiene la puerta. Pero... Candado a la puerta giratoria, todas esas cosas suenan muy bien en el discurso político, pero ya estamos viendo que en la práctica no se puede implementar tan fácil. Puede quedar girando en forma manual. Puede girar, pero uno empujando. Empujándola, claro. No hay que ser tan negativo y decir que se ha perdido la lucha. Es una batalla a muy largo plazo, donde se van haciendo pequeñas acciones que a la larga irán dando fruto. Podríamos responsabilizar de la ausencia de carabineros al agitado mundo estudiantil. La explicación que está dando el gobierno, que ha habido mucho policía en las marchas y en los actos estudiantiles. Cada vez que hay una manifestación, 1/3 de los carabineros tienen que dedicarse al orden público. Es 1/3 carabinero que está destinado en sus funciones cotidianas precisamente a la acción antidelincuencia. Es una explicación, por decirlo menos, limitadamente rigurosa. Podríamos verificar si el conflicto está en quién y cómo debe responsabilizarse por la seguridad pública. Es importante la labor de una recta administración de justicia de parte de los fiscales y de parte del Poder Judicial. Ayer se produjo la muerte de un joven de 16 años y 4 de estas personas fueron puestas en libertad. Son testigos y por ende no correspondía que siguieran detenidos. Yo siento que aquí hay que explicar cuál es la política de persecución criminal que tiene ese fiscal. Fiscales y jueces actuaron debidamente. Y así podríamos seguir y escuchar tantas voces y decir tantas cosas, pero nada sería tan claro, tan directo como la voz del propio padre de un niño hace cuestión de una semana baleado por un delincuente sobre un bus del Transantiago. Imagínate, para las familias el dolor es una cadena perpetua y para los inculpados 10 meses. Bueno, ahí estamos un poquito con la situación de la delincuencia en una semana en que ha estado marcada, como veíamos ahí hacia el final de la nota, por casos que han sido estremecedores, como
como el del adolescente y el niño que murieron en ese bus del Transantiago hace una semana. Isabel Pla, habías pedido la palabra. Sí, a propósito de las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial y el Ministerio Público, para que quede claro que no es parte del Poder Judicial ni es un poder independiente, yo creo que es mucho más importante que el debate de la intervención o no intervención es preguntarse si la ciudadanía, tal como le exige transparencia y cada vez le exige más transparencia, ¿verdad?, a los otros dos poderes del Estado, al Ejecutivo y al Legislativo, tiene derecho también a exigirle transparencia respecto de su eficacia al Poder Judicial y al Ministerio Público. Yo creo que ese es el verdadero tema. O sea, yo creo que, es más, la ciudadanía debiera estar empoderada, ¿verdad?, y debiera tener mucho más conciencia de que tiene derecho de preguntarle al Ministerio Público cuántos delitos denunciados, ¿verdad?, fueron perseguidos en el año, y al Poder Judicial qué sentencias le dio al menos a los delitos de mayor connotación pública o a los que le preocupan más a la ciudadanía. Ese es el punto. Y dos, yo tengo la percepción, ministro, de que el gobierno sí ha enfrentado, tiene una agenda que tiene una agenda que va a tener un impacto de largo plazo. Y eso va a ser, yo encuentro que es una apuesta la del gobierno, porque ¿En la delincuencia? En la delincuencia, los gobiernos quieren tener medidas, ¿verdad?, que tengan una lectura, un resultado rápido. Sin embargo, este gobierno yo le reconozco que ha tenido, ¿verdad?, emprendido acciones que son de largo plazo, y a lo mejor ni siquiera los resultados los va a disfrutar este gobierno, sino que le va a tocar, bueno, la reforma carcelaria. Entiendo que hay una reforma del Sename que está en camino, que viene ahora luego. Entiendo también que hay un plan de prevención muy profundo y con mucha plata del Sendo. O sea, tiene 3 o 4 cosas que tienen que ver con prevención de largo plazo que van a ser muy importantes. Yo creo que es importante que el país Me sumo a lo que dice la Isabel, porque le escuchaba a Alberto Espina una entrevista sobre esto mismo el otro día en la CNN Chile, y él de hecho ha sido una crítica fuerte respecto de programas pilotos de prevención, sobre todo trabajo con niños, adolescentes que han delinquido, y 2 programas describía él, y decía, la verdad es que funcionaron súper bien los pilotos y no nos están dando una luca para que eso se convierta en una política de Estado. Entonces, así Alberto Espina una crítica fuerte al trabajo como de largo plazo en prevención. No, mire, nosotros estamos haciendo un trabajo a largo plazo y me gustaría, claro, tener más tiempo para poder explicarlo. Pero una cosa como para centrar el debate. En Chile existe una gran política pública para medir los resultados de las políticas contra la delincuencia. Esa política se llama Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, que es la ENUSC, que se hace una vez al año, la hace el INE, no la discute nadie, 22.000 encuestados. Nosotros en nuestro gobierno tuvimos el año 2010 una encuesta ENUSC extraordinariamente positiva, muy probablemente influenciada por los efectos del terremoto, pero objetivamente muy positiva. Creo que cualquier conclusión categórica respecto de la evaluación de nuestras políticas debe aguardar a que salga la próxima encuesta de NUSC en marzo del 2012 para realmente poder saber si es que hay algunas políticas que están fallando o algunas políticas que están funcionando bien. Entre medio podemos tener todas las discusiones posibles, pero tengamos conciencia de que no están basadas en una información así de gruesa y de envergadura como la NUSC. Pero usted admite que las señales... Ahora, espérese un poquito. Espérese, ministro, porque yo creo que tengo la impresión de que usted tiene que darme una respuesta también que tiene que ver con lo que dice Isabel. Porque entonces usted debería ser más cuidadoso. Si debemos esperar la encuesta, debería ser más cuidadoso en no desviar la atención a la responsabilidad del Poder Judicial, jueces y fiscales. Y se lo digo ¿por qué? Porque en esto empezamos en una batalla de estadística, en que el Poder Judicial entrega sus estadísticas que indican que efectivamente la puerta giratoria, lejos de haberse continuado, ha continuado enviando gente a la cárcel. Y todos sabemos lo que es la cárcel hoy día. Un lugar donde la gente llega hacinada y no tiene ni una sola rehabilitación. Déjeme decirle, Mónica, que estoy de acuerdo con usted. Ya. Ahora, mi planteamiento, pero usted me hizo una pequeña interrupción, déjeme decirle para precisar. Yo no he tenido ninguna polémica, usted revise mis declaraciones con el Poder Judicial. Tengo mi opinión de lo que está funcionando y cómo podría hacerlo mejor. Con el fiscal nacional, pero con el fiscal nacional, ¿sabe por qué? Porque el fiscal nacional dijo que eran testigos, personas que acompañaron, trataron de ocultar el arma, tenían 4 pistolas, droga en su poder, que había asesinado, cometido homicidio, según acusó la propia fiscalía. A los que lo acompañaban dijo que eran testigos. A mí me pareció de verdad que tratarlos de testigos, a quienes participan de un hecho delictivo, que termina con la muerte de un joven de 16 años, es una opinión que no se condice con lo que dice nuestro Código Penal. Entonces, disculpe que yo me sienta con el derecho, Mónica, y no quiero renunciar a ese derecho porque me voy a convertir en un ministro
de silencio, y no quiero serlo. Amordazable. Me parece que yo tengo el derecho a plantear que no estoy de acuerdo con esa opinión. Y no es que está derivando la responsabilidad en los fiscales, porque usted como ministro del Interior no se puede hacer cargo del fracaso que ha sido, por lo menos en las últimas cifras, el combate a la delincuencia. Al revés, Consuelo, lo que yo quiero decir aquí es que en prevención, rehabilitación y control somos muchos los que tenemos que trabajar. Yo pongo el pecho y la cara cada vez que hay malos resultados, pero los fiscales, el Poder Judicial, Gendarmería, nuestro sistema penitenciario, como bien apunta Mónica, también tienen mucho que decir. No es posible que creamos que vamos a terminar con la delincuencia cuando cada vez que mandamos un muchacho a una cárcel, lo que hacemos es convertirlo en un delincuente más violento y más avanzado. Y eso es una convicción de país. Siguiente. El presidente acaba de decir, y por favor, dividir delincuencia y narcotráfico. Yo tengo la sensación, y discúlpeme, voy a ser súper franca con usted, que hoy día pegarle a los fiscales es gratis, porque pegarle al Poder Judicial, como usted lo ha dicho, el Poder Judicial es un poder del Estado, y el presidente de la Corte Suprema pesa. Yo creo que hay un error en este diseño, en que los fiscales finalmente están en un terreno de nadie, y hoy día tienen la labor más importante de investigar los delitos. Y yo tengo la sensación, ministro, honestamente, que cuando el presidente dice que estamos en una disyuntiva entre delincuencia, enfrentando una delincuencia y narcotráfico, los diseños están malos, ministro. Aquí no estamos, y se lo voy a decir al tiro, estamos enfrentando una delincuencia como jamás antes tuvo un poder de armas, de sofisticación, de dinero, y que circula libre e impunemente por las calles. Es cierto. En muchos barrios, ¿no? Hay zonas ocupadas, hay zonas ocupadas en Chile, sí. Ocupadas por los narcos, como lo hizo perfectamente, y en una investigación de un año, discúlpenme, una investigación de CIPER. Te está haciendo publicidad. Fíjese que nosotros no tenemos autopromociones. El tema del siguiente. Es un buen trabajo. Más que los fiscales, que yo creo que hay un diseño ahí que de engendro salió mal, porque como la Corte Suprema en su momento era muy pinochetista, no quisieron dejar a los fiscales dentro de un poder judicial completo. Pero ese es otro tema. El tema central hoy día el que enfrentamos es este. Y yo le quiero decir, ¿usted cree que es bueno enfrentar ese nivel de sofisticación con una policía que tiene niveles de corrupción, que tiene niveles de poco cohesión, que tiene niveles de represión a veces que exceden los límites, y fundamentalmente con una policía que, por ejemplo, se da el lujo de no entregar el informe por el cual fue destituido su director, destituido porque, seamos claros, lo destituyeron, pidió la renuncia, claro, salió con su jubilación completa. ¿Usted cree que eso ayuda a la cohesión? O sea, estamos enfrentando el nivel más alto de delincuencia que hemos enfrentado nunca antes, que no es monopolio de Chile, está en toda América Latina. La cantidad de armas que maneja el narcotráfico, las zonas donde maneja. Fíjese en el niño, en el joven del otro día, que asesinó al niñito. Mónica, es que ¿sabe lo que pasa? Que estas discusiones no son de generación espontánea. El nivel de armas que tenemos hoy día, que es una realidad de la cual me estoy haciendo cargo, ayer planteaba 2 iniciativas en la entrevista del diario El Mercurio. ¿Usted cree que surgió el día 11 de marzo del 2010? No. Ya, no, este es un tema... no, pero es que... Su caballo de batalla era terminar con esto. Exacto. Entonces, a usted yo le pido una estrategia mayor. ¿Y cuál es el periodo de gobierno nuestro? ¿Cuándo termina nuestro gobierno? Marzo del 2014. Entonces yo le pido a usted también paciencia para que evaluemos de verdad lo que estamos haciendo. Mire, es verdad que en esto no se puede... Yo coincido con muchos de los planteamientos que usted hace y me encantaría poder entrar a lo que ha insinuado Sergio, que tiene que ver con la rehabilitación, la prevención que estamos haciendo dentro de nuestras cárceles. Usted sabe que una persona que entra a la cárcel pierde sus habilidades sociales y laborales más que ganar alguna habilidad social. Si una persona es capaz de ser albañil, entra a la cárcel y pierde incluso sus habilidades de volver a hacerlo. Entonces tenemos un problema carcelario, pero que se arrastra durante muchos años. Porque además nadie nos contrata, porque tampoco el gobierno se la juega para apoyar la recontratación. Porque el gobierno, quizás el gobierno también debería tener programas que contrate a expresidiarios y hacer una discriminación positiva. Y porque digamos las cosas también en su contexto. Durante el gobierno del presidente Lagos y la presidenta Bachelet hubo 10 cárceles anunciadas que no se construyeron. Entonces nosotros no podemos mandar gente a rehabilitarse a cárceles anunciadas. Necesitamos que las cárceles estén construidas. Pero yo me estoy haciendo cargo del problema desde que nosotros somos gobierno. Y me parece que parte de una discusión acallada la última década es
¿Cuál es la política de persecución criminal de los fiscales? Cuando dejan libre por ser testigo a estos muchachos, yo digo, ¿ahí cometió un error el fiscal o es parte de la política de persecución criminal dejarlos libres por ser testigos? Ahí hay una respuesta. Es muy importante saber qué tiene en su planificación el Ministerio Público, cuáles son los delitos que está persiguiendo, cuál es la política para que no haya armas. Si ellos tienen que conducir la política de persecución criminal, ellos dicen, estos delitos vamos a perseguirlo menos que estos otros porque producen más daño social o porque se están incrementando. Entonces, tenemos acallada una discusión y cuando la planteo, veo que se genera demasiada escandalera. Yo siento que una sociedad como la nuestra tiene que ser capaz de discutir eso. Luis Felipe. Sí. A ver, yo tengo la impresión que estamos hablando de dos cosas un poco distintas, es Poder Judicial y fiscales también. Y respecto al tema del Poder Judicial, que Sergio habló de la politización y el riesgo, fíjate que yo no estoy muy de acuerdo porque yo creo que de verdad el Ejecutivo tiene un rol. Aquí estamos hablando que el Ejecutivo y el Legislativo son poderes que se someten al escrutinio de la ciudadanía y la verdad es que lo juzgan por cómo ejercen sus labores. El Poder Judicial no. La calificación, todos sabemos de que para que un juez malo salga del sistema es tremendamente difícil. Y resulta que hay antecedentes históricos. Si no hay que olvidarse de cuando retorna la democracia, el gobierno de Patricio Aylwin, si alguien cree que no hubo acaso promociones judiciales de aquellos jueces que eran más proclives a no aplicar la ley de amnistía, a fallar, digamos, de determinadas maneras los casos de derechos humanos, y si cree que el Poder Ejecutivo no tuvo ninguna incidencia con respecto a eso, la verdad es que es una mentira que podemos todos compartirla y decirlo, pero no es verdad. Entonces, y yo creo que ahí el Ejecutivo ciertamente hizo lo correcto. De hecho, dotó de herramientas legislativas en determinado momento este tipo de cosas y cambió una determinada práctica que existía. Sí, eventualmente tú podías tener jueces que decían los amparos no correspondían y no tenían ningún problema. Y acá lo que está ocurriendo es que se produjo durante 20 años un incremento de delincuencia importante que no tiene nada que ver con los gobiernos anteriores. O sea, por supuesto que determinadas políticas pudieron haber incidido, pero yo estoy de acuerdo con lo que dice la Mónica, que esto es una cuestión de continente, básicamente, y que tiene mucho que ver con el narcotráfico. Pero dado eso, aquí hubo una reforma procesal penal bajo los principios de un sistema garantista. Y ante eso entraron una serie de fiscales y una serie de jueces que, expuestos a tener que mantener o enviar a la cárcel a determinados delincuentes, por consideraciones de que la cárcel no rehabilita, por consideraciones que gran parte de quienes cometen estos hechos y errores judiciales, perdón, pero por consideraciones de eso, hay muchas de estas personas que son víctimas de un sistema que las lleva a esto, optan por no aplicar las medidas cautelares y los dejan sueltos. Y esa es una realidad, una realidad efectiva. Y la verdad es que y parte de una postura de cierta manera ideológica, que uno puede compartir o no, pero al final de cuentas, yo digo, ¿quién está poniendo esos temas? Yo creo que lo que hace el ministro cuando en este caso dice, en el ejemplo de los cuatro que llegan al amigo, si uno le cree a la prensa, es probable que no lo mató, que no fue un delito, sino fue un cuasi delito, incluso. Pero la verdad es que uno dice, 4 personas que dejan a una persona moribunda en la puerta del hospital, se van con droga, con arma. Uno tiende a pensar, y que un fiscal expuesto ante esa situación y dice, yo voy a optar porque estas personas sean testigos, yo tiendo a pensar que no está reflejando lo que sentimos todos los chilenos. De verdad lo creo. Entonces, estamos centrándonos en un caso, es que yo te lo centro de muchos porque voy a lo siguiente. Por ejemplo, en el caso típico de la Corte de San Miguel, o sea, del incendio en la cárcel de San Miguel, cuando murió esta persona que estaba presa por vender DVDs piratas. Sin embargo, y uno dice, pero yo te digo, ve todos los delitos violentos, los robos con intimidación, ¿cuántos de quienes realizan estos actos tienen juicios pendientes, condenas pendientes y están en la calle? Ahí podemos creer que algo tienen que ver. Voy a complementar una cifra, disculpa, Luis Felipe. Nosotros nos pusimos como propósito desbaratar 20 bandas de crimen de robos en casa, en lugar habitado. Llegamos a 24. Logramos desbaratar con estos distintos nombres, etcétera. Al mes, el 52% de las personas que habían sido puestas a la disposición de la justicia, que tenían antecedentes penales anteriores, estaban en libertad. Ministro, si no dependía de ustedes, entonces, ¿por qué prometen en una campaña con un slogan súper llamativo de que vamos a frenar la puerta giratoria y que se acabó la fiesta de los delincuentes si entonces no dependía del gobierno? No. A ver, un momentito. Yo creo que lo vamos a hacer. Y para hacerlo vamos a pasar momentos difíciles de crítica y cuestionamiento. Me parece que parte... Anúncienos algo, ministro. No, me parece que... No, Mónica, me parece de verdad que parte
de resolver ese problema es esta discusión que estamos teniendo. No puede ser que para discutir el tema de delincuencia solo nos centremos en lo que haga el ministro de Interior y los carabineros, porque aquí hay muchos otros actores. Sí, claro. ¿Qué hace Gendarmería? ¿Qué hacen las cárceles? ¿Qué hacen los fiscales? ¿Y qué hacen los jueces? Son parte de esta discusión. Y si queremos de verdad cumplir con lo que es nuestro eslogan, que es más que un eslogan, es una visión política, terminar con la puerta giratoria en el sentido sociológico que ello tiene, terminar con la impunidad, creo que no podemos dejar al margen ni tener la valentía de incorporar al debate a estos órganos autónomos, como el caso del Ministerio Público o el Poder Judicial. Era un poco más difícil. Nos vamos a equivocar. Era un poco más complejo, un poco más difícil. Yo creo que el gobierno sabía, en campaña el gobierno tenía claridad, se me ocurre de que era una tarea difícil. Sin embargo, estuvo pero hay un diseño. Yo hablo de diseño, ministro. Hay un diseño. Están llamando al Poder Judicial, usted ya lo llamó, ya le planteó. Si convengamos en una cosa, la evaluación pública hoy día es mala del Ministerio del Interior y de las políticas de delincuencia, pero es la evaluación. Y es la más baja. Entonces en términos absolutos sí, en términos relativos no. Bueno, a ver. Si usted lo compara con lo que hacían otros gobiernos. Pero o sea, nunca delincuencia ha estado... Oye, delincuencia, la presidenta Bachelet tenía un 85% de apoyo, y ¿cómo lo hacían delincuencia? 13% la apoyaba. O sea, es un tema complejo. No, yo no quiero decir con esto que me estoy contento porque tenemos un 20 y tanto, que sigue siendo efectivamente dentro de la más baja. Pero es un proceso y es un camino que vamos a recorrer a pesar de las dificultades y las incomprensiones que tiene. Porque hacer los planteamientos que estamos haciendo con los fiscales, obviamente que nos trae el tipo de cuestionamiento que usted dice. Pero yo creo que es fundamental que la ciudadanía tenga claro que aquí se está dejando, que no se está pidiendo la prisión preventiva en caso en que se tiene que pedir, a juicio mío. A juicio suyo. A juicio mío, y por lo tanto quiero discutirlo. Ministro, si cuál es el problema, cuando usted empieza a hacer evaluación de los fallos y de los fiscales... se nos va a desordenar la estructura del programa. Nunca lo hemos dicho, Sergio. Y volvemos inmediatamente para seguir conversando de estos temas con el vicepresidente de la República. Si te gustan las películas de acción, romance, documentales o cualquier otra, entonces Netflix te va a encantar. Netflix te permite ver sin límite películas y series por internet en tu computadora o televisor a través de tu consola de juegos u otros dispositivos. Y lo mejor de todo, al instante. Ve todas las películas y series que quieras por solo 3.790 pesos al mes. Empieza tu prueba gratis hoy. En Chile, algunos alimentos pueden provocar acidez haciéndote sentir como un fuego en el pecho que sube y te quema. Presentamos Gaviscon, el tratamiento número 1 en Europa contra la acidez y el malestar del reflujo. Gaviscon refresca y alivia el ardor rápidamente, creando una barrera protectora que te alivia por más tiempo. Y esto lo sé porque como profesional de la salud uso y recomiendo Gaviscon. Gaviscon, alivio que ya puedes sentir. Está comprobado que la exposición excesiva a la radiación solar sin una protección adecuada incide en la formación de melanomas malignos en la piel. Hemolan Solar, su fórmula exclusiva con antileuquina 6, ayuda a disminuir el riesgo de cáncer a la piel. Todos ofrecen protección solar, pero inmunofotoprotección celular, solo Hemolan. Al principio todos me miraban raro, pero después todo cambió. ¿Cómo, Simón? Hola, Simón. Ellos son mis amigos porque ellos me ven con el corazón. Vamos a ver con el corazón. Juntos lo podemos lograr. Prefiero los yogur y leche Soprole desde siempre en Teletón. Teletón 2011, 2 y 3 de diciembre con la fuerza del corazón. Soprole, sano y rico cada día. ¿Manchas en la piel? Hemolan, tratamiento despigmentante. Con su exclusiva fórmula con Chroma Bright, ayuda a atenuar y prevenir manchas en la piel. Hemolan, tratamiento despigmentante. Otro producto de la familia Hemolan, ciencia dermocosmética. Ahora Publimetro me sigue. Yo leo Publimetro Digital. He investigado sobre la sensibilidad por más de 15 años y nunca había visto resultados como con los de la nueva Colgate Sensitive Pro Alivio.
Es más, veamos cómo reacciona cuando frota por 1 minuto. Lo elimina completamente. Mira, Colgate Sensitive Pro Alivio sella instantáneamente esos canales abiertos al nervio, bloqueando la sensibilidad. Con el cepillado diario, el alivio es prolongado. Colgate Sensitive Pro Alivio, la más efectiva para dientes sensibles. Colgate, la marca número 1, recomendada por odontólogos. Como todos los años, nos estamos preparando para hacer la completón del pasaje. Y es que después de tantos años, esto es una tradición. Y así como nosotros en Valparaíso nos juntamos para ayudar a la Teletón, queremos que toda la gente desde Arica a Magallanes también lo haga. Para que los músculos de los niños de la Teletón puedan moverse, necesitamos que tú muevas uno solo, tu corazón. Teletón 2011, 2 y 3 de diciembre, con la fuerza del corazón. Soluciones para mejorar su casa, proyecto de construcción y labores de jardinería todos los domingos a las 11:30 horas en el Hágalo Usted Mismo de Home Center Sodimac. ¿Cómo protegerás a tu hijo de la radiación solar este verano? Emolan Solar, fórmula exclusiva con fotonil, ayuda a proteger el ADN celular de la piel de tu hijo. Protejamos a nuestros niños del cáncer de piel. Como pediatra, recomiendo Emolan Solar. Línea Emolan Solar, recetado por el pediatra para cuidar la piel de tu hijo. El carbón trae muerte y destrucción. No es un tema de Magallanes, sino de Chile. Chile necesita energía y acá está disponible. La Subsecretaría de Telecomunicaciones. Detener la instalación de las antenas. Pararla. No se puede. Esto no tiene mucha explicación. Me gustaría que instalaran una cárcel frente a tu casa. ¿Por qué en mi jardín? Nuevo programa, estreno, miércoles, solo por TVN. 11 de la mañana con 11 minutos. Oye, eso del 11, que el viernes. Ya, por suerte ya pasó. Vamos con un resumen de lo que fue la semana para seguir conversando con el ministro del Interior, Rodrigo Finsfeld. Semana de fútbol, escándalos y la mejor actividad política nacional. Sin demoras, iniciamos este relato de la semana. Actores en escena, emoción, nervio, sistema computacional operativo. Juan Pablo Letelier mandando mensajitos. ¿Estamos listos? Rechazada la censura, invita al presidente a dirigir la sesión. Finalmente se rechazó el voto de censura contra Guido Girardi. Resultado algo previsible, pero que hizo sudar frío al emblema PPD. Quien dialoga no se humilla, quien dialoga no renuncia. Creo que el diálogo es la única forma de poder enfrentar los conflictos. Creo que las instituciones que están cuestionadas por la ciudadanía no se defienden y no se relegitiman con la fuerza bruta, con la fuerza policíaca. Mucho se habló, pero tanto escándalo no hubo. Claramente ese rol fue acaparado por otros en esta semana. No desconocemos que hubo ingesta de alcohol, pues se trató de una ceremonia religiosa común en nuestro país. Jarana en tan noble sacramento. ¿Qué diría un teólogo sobre aquello? ¡Solamente el Señor puede cambiar su vida! ¿Qué cosas? Carabineros conteniendo intensamente un grupo de evangélicos. Mientras que tranquilamente estudiantes recorrían el Parlamento en busca de acuerdos. Así, en días consecutivos, se reunieron con la concertación y ambas cámaras. ¿Conclusiones? Creemos que tienen que haber consenso siempre y cuando sea de cara a la ciudadanía, de cara a los actores sociales de la educación en este caso. Lo que es bueno, muy bueno, pero seamos sinceros. Un tema educacional sin conflicto es como bautizo sin tomatera. Fue un bautizo, no fue una tomatera. Ok, a lo que nos convoca mejor. Es que hemos fijado también un derrotero de trabajo en adelante, de forma tal de enfrentar en conjunto la discusión de educación y la discusión presupuestaria vinculada con educación. Ellos no pueden eludir el cumplimiento de sus obligaciones escondiéndose detrás de las polleras de una dirigente estudiantil. Dirigentes en el Parlamento y en las calles de Valparaíso, una gran marcha por la educación se llevaba a cabo. Pero algo pasa. Según Adimark, 57% de la población desaprueba este estilo de manifestaciones, aunque el movimiento aún mantiene una alta adhesión. Yo creo que las marchas sí tienen mucho sentido, pero sin embargo entendemos que no podemos hacer todas las semanas estar repitiendo una marcha, porque eso también va cansando a la gente.
El sondeo, en tanto, elevó en algo la popularidad del presidente Piñera y mantuvo a las coaliciones con bajo respaldo. Incluirá una próxima edición de Adimark, el complejo entuerto Borgi Indisciplinados. Adivine quiénes tendrán baja popularidad. Necesito, por favor, mientras estoy leyendo el comunicado, que no me empiecen con las fotos esas, porque más encima hablo bajo. No, pero no puedo empezar mientras... Por favor, si siguen sacando si fotos, yo siento... no va a hablar y nos vamos a ir. Esto fue el relato de la semana. Mis estimados tuiteros, bueno, estábamos viendo ahí el relato de la semana, lo que pasó en los últimos 7 días. Estamos con problemas con el hashtag, con el E-Nacional, por eso no hemos podido poner sus opiniones en pantalla, así que no sé qué pasa, algo con el servidor, que no... Nuestras disculpas. Pero sigan participando porque sus opiniones sí están ahí circulando por la red. Un atentado a la libertad de expresión. No sé, es que eso lo digo porque eso creen después, que se está censurando y todo tipo de teorías conspirativas. Y no es eso, hay veces que falla el computador. Mientras no me culpen a mí de eso. Claro. Esto sí que no es su responsabilidad del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Tenemos, la Mónica ha pedido la palabra, después Sergio. Una cosita, y a propósito de los resultados de la encuesta de IMARC, y hoy día leía la entrevista de Roberto Méndez. Exactamente. Y en la tercera, y de nuevo el tema de que viene cambio de gabinete, es importante que haya cambio de gabinete, tiene que ser en enero cuando se solucione, y apuntando directamente a que el Ministerio del Interior, o sea, usted tiene que mejorar. Reinventarse. ¿Qué clase de vacaciones va a tener, ministro? No, yo no sé, a lo mejor son más largas de lo que era esperado. Mire, yo estoy haciendo todos mis esfuerzos por coordinar políticamente la alianza, por sacar adelante el programa de gobierno y por combatir la delincuencia, por mejorar la ONEMI, por mejorar el nuevo Senda anterior CONACE, por mejorar nuestra institucionalidad en materia de orden público. Si no puedo hacer más, yo creo que el presidente tiene que tomar su decisión. Pero créame que en lo que a mí concierne, siento que tenemos un gobierno que tiene sobre la mesa logros notables que exhibir. 7%, postnatal, FENAC financiero, ingreso ético, Ministerio de Desarrollo Social. Bajo desempleo. Crecimiento económico, bajo desempleo. Gracias, Consuelo. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que hay una membrana que está impidiendo, que se llama problema educacional. Excelente, gran problema que hay que resolver. Pero nuestro gobierno, y eso es mérito de todos, incluido en alguna modesta cifra o porcentaje del ministro del Interior también, es un gobierno que ha cumplido con lo que le prometió a los chilenos. Ahora, todavía nos queda más de la mitad de nuestro mandato. No llevamos ni siquiera la mitad. Yo le digo, cualquier evaluación razonable hay que hacerla el año 2013. Mediados del 2013, septiembre del 2013. No, que en política eso es más de un siglo, una eternidad, Mónica. Ministro, mire, usted estaba planteando el nudo de la educación. Usted vio lo que hizo el presidente Santos en Colombia. Un gran referente, un gran aliado de este gobierno. El presidente Santos acaba de echar pie atrás con la reforma educacional que pretendía iniciar un gasto privado en la educación porque evidentemente no quiso enfrentar la marea estudiantil, un conflicto que amenazaba con desbordar su gobierno. Probablemente vio Chile también. Yo probablemente, yo estuve en una reunión donde él lo dijo. Perdón. Él estaba observando. Perdón, Mónica, sí, dale. Entonces yo creo que ahí hay un gran, no estoy hablando de un izquierdista, no estoy hablando de Evo Morales, estoy hablando del presidente Santos en Colombia. Creo que hay un buen ejemplo a seguir para este gobierno. ¿En qué sentido lo dice usted? Porque yo creo que el presidente Santos, que ha hecho cosas bien interesantes, ha roto con la política de Uribe, que no, era pero el tema de educación. Voy a decir, porque las dos cosas van ligadas. Un hombre que ha sabido romper con la política de Uribe, de proteger a aquellos que despojaron de 6,6 millones de hectáreas a los campesinos con aval político de su sector, la rompe y empieza a devolver las tierras. Y es capaz de decir, no, esta reforma que va a hacer una especie de privatización de la educación, echó pie atrás. A mí me da la impresión que ahí hay un hombre de derecha en Chile, absolutamente de derecha, que está mostrando que le importa la paz social, que le importa el conflicto y que quiere echar a andar una reforma. Pero mi tema va en otra cosa, ministro. Ahí hay un ejemplo. Yo creo que todos estamos esperando saber qué va a hacer el presidente Piñera, que es un empresario, frente a lo que acaba de pasar con Anglo América. Y no lo digo despectivamente, porque si lo que acaba de hacer Anglo América, que es una tremenda afrenta a
a la convivencia de las empresas mineras con el Estado chileno. Estamos hablando de una mina que le pertenecía a Chile, que es la disputada. Estamos hablando de una mina que se vendió espuriamente por la dictadura y habría que saber a quién benefició el año 79 vendiéndola en 3 chauchas a una empresa privada, alguien se benefició. Hoy día nos arrebatan la posibilidad de comprar el 49% y yo creo que todos estamos esperando, con mucha expectativa. ¿Qué va a hacer el presidente Piñera, que es un empresario de rango internacional, frente a esa afrenta? Y ahí me gustaría saber cuál es su opinión, porque usted es un hombre de derecho. Y también quisiera decirle, ¿qué opina cuando Andrónico Luksic, por ejemplo, dice aquí no hay que meterse? Guillermo aquí Luksic. Nadie... Guillermo Luksic. Es entre aquí, privados, dice. Es entre O sea, privados. entre empresas. Pero lo que él no dice es que él es socio de Anglo American. Él es socio en Chile y afuera. No lo dice el diario. Perdón, el primero que tendría que callarse es él, porque él también está en una disyuntiva. ¿Defiende los intereses de Chile o defiende los intereses empresariales del grupo? A ver, varias cosas, pero solo una cápita del tema educacional para que veamos lo complejo que es. La principal obra, conversado personalmente con el presidente Lula de Brasil, es permitir el lucro en la educación y establecer un impuesto en el lucro para generar más becas para la gente más humilde. Dicho por él mismo, dijo, vayan a mirar, ha funcionado extraordinario. Entonces, en materia de educación, creo que ojo con pescar así una pura experiencia de que un presidente echa para atrás una política, ahí está la solución. Creo que es un tema que hay que irse con un poquito más de calma y con un poquito más de profundidad para que surjan las soluciones de fondo. En el tema de Anglo American... Eso significa que la propuesta del gobierno está pensando en que en achicar el lucro... Pero si su pregunta tiene que ver con Anglo American, lo otro era un contexto que usted hizo. En términos de Anglo American, primera precisión, el presidente no reacciona como empresario, reacciona como presidente. Él tiene una trayectoria donde ha sido académico, empresario, político. Él hoy día es presidente de la República y nada más que presidente de la República. Y como presidente de la República ha sido muy claro. Ha hecho dos cosas. Respaldar todas las acciones que va a ejercer Codelco, que son claras, y que dice que se ha vulnerado la buena fe del contrato y que va a defender esa opción con todas las armas legales que corresponda, y le ha pedido al Consejo de Defensa del Estado, que entre otras funciones tiene la de asesorar al presidente de la República en materias legales, que se involucre también para proteger el interés fiscal, el interés de todos los chilenos, en todas las instancias que corresponden. Y a mí me parece que la señal que ha dado Mónica es categórica. No corresponde que una empresa como Codelco, según han expresado sus propios ejecutivos, sea vulnerada en sus derechos contractuales como ellos sienten que han sido vulnerados. Y en eso el gobierno está apoyando lo que va a hacer Codelco y pidiendo la ayuda también del Consejo de Defensa del Estado. ¿Es Luis Felipe? A mí me parece que la reacción del gobierno ha sido correcta. Lo que a mí sí me preocupa respecto a este caso son las declaraciones de Guido Girard de ayer. Porque ahí es donde entramos y no sé si la pregunta de la Mónica va por esa línea, digamos. ¿Qué dijo Guido Girard? Dijo que esto era una afrenta al Estado de Chile, que podemos compartirlo o no, y que sí, había que abrirse a tomar medidas legislativas al respecto. Claro. Entonces ahí es donde yo creo que se prueban los países serios o no serios. En especial frente a empresas que eventualmente pueden estar incumpliendo contratos de mala fe. Yo creo que ante la injusticia se combate con el derecho y no se combate como lo hacen los países poco serios, que es básicamente intervenir contratos de manera legislativa. A eso te refieres. Entonces me da un poco... Pero un cambio legislativo en adelante sí se podría hacer, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que esto no tiene nada que ver con un tema legislativo. La ley de concesiones está... Pero esto es respecto a un contrato que viene desde el año 78 y también yo... Modificado el 2002. Y aquí yo sí quiero decir que es interesante cómo ha respondido la concertación, la gran mayoría de los políticos de la concertación, porque a mí me ha llamado la atención la altura de miras en esto, porque también uno vio cierta especie de gente decir, qué papelón. La verdad es que Codelco hoy día tiene una administración extraordinaria, de la mejor que había en mucho tiempo, tremendamente capacitada en la industria minera, tipos que ocuparon las posiciones... Antes no. Yo creo que un poquito menos. Personalmente. Estamos muy topados en los tiempos, así que si quieres terminar la idea. Y básicamente ver que los políticos de la concertación entiendan que aquí hay un tema país y que no es para sacar y decir, es que tomaron mala decisión, me parece un buen paso. Ministro. No, prefiero dar tiempo y a ver si me da unos minutitos al final. No, porque ministro, se nos acabó el tiempo, tengo que ir a la pausa. Lo siento. No puedo. Pausa, estamos de regreso.
Universidad Central construimos un proyecto transparente e inclusivo, único en Chile. Un proyecto personalizado con las mejores herramientas y alta empleabilidad para tu futuro. Con docentes de alto perfeccionamiento para un respaldo académico de excelencia. Donde el ingreso depende exclusivamente de tus talentos y con un compromiso por ampliar tus oportunidades a través de becas, convenios, créditos con aval del Estado y un programa de copago cero para el primer año. Te invitamos a hacer realidad el Chile que todos queremos. Club Tiempo Pleno La Araucana presenta Viaje Soñado. Dígalo en argentino. Este viaje soñado de Club Tiempo Pleno tiene ese qué sé yo. Si eres pensionado de La Araucana, inscríbete en cualquiera de nuestras sucursales y podrás ganar uno de los 20 viajes. Todo incluido a Buenos Aires para 2 personas. ¿Todo incluido? Sí, todo incluido. Traslados, hotel, todas las comidas, paseos por Buenos Aires y show de tango. Ya viejo, nos vamos a inscribir a la sucursal. La Araucana, tu familia de beneficios. ¿Quieres tener un castaño soñado? Prueba los nuevos castaños deslumbrantes de Excellence. Mi castaño, ultra brillante, más sedoso, deslumbrante y sin una sola cana. Nuevos castaños deslumbrantes de Excellence de L'Oréal París. Para un castaño brillante y lleno de vida, porque tú lo vales. Presentamos One de Banco Security. Una tarjeta para personas que disfrutan la vida. Porque además de ofrecer los mejores seguros para viajar y acceso a salones VIP, permite acumular Security pesos para viajar donde y como quieras. Empieza a vivir con actitud One en security.cl. Banco Security, una empresa del Grupo Security. ¿Quieres? Puedes. Tu Gold de siempre, ahora es Gold Clásico. Su delicioso sabor y sus exquisitos trozos de frutos secos seleccionados son los mismos de siempre. Cambiaron por fuera, pero siguen siendo los mismos por dentro. Prefiero los yogur y leche Soprole desde siempre en Teletón. Teletón 2011, 2 y 3 de diciembre, con la fuerza del corazón. Soprole, sano y rico cada día. Si te gustan las películas de acción, romance, documentales o cualquier otra, entonces Netflix te va a encantar. Netflix te permite ver sin límite películas y series por internet en tu computadora o televisor a través de tu consola de juegos u otros dispositivos. Y lo mejor de todo, al instante. Ve todas las películas y series que quieras por solo 3.790 pesos al mes. Empieza tu prueba gratis hoy. Cuando como sano, veo una diferencia. Ahora puedo ver esa misma diferencia en mi gato. Nuevo Purina Cat Chow Vida Sana, 100% balanceado, con salmón, pollo, verduras y queso. Una mirada y sé que lo estoy alimentando bien. Nuevo Purina Cat Chow Vida Sana, nota la diferencia. Olvida las cicatrices. Nuevo Hemolan Bio Curatrix Complex, único con células madres. Ayuda a regenerar la zona dañada, atenuando tus cicatrices, su aspecto y color. Hemolan Bio Curatrix Complex, otro producto de la línea Hemolan Ciencia Dermocosmética. Recupera tu confianza. Buscábamos modelos para la nueva ropa interior de Plenitud Active. Y así conocimos a Marta, que le encanta viajar. A Rubén, que siempre va al estadio. A Luis y Camila, creadores de increíbles pasos de baile. Para ellos y para ti, creamos la primera y única ropa interior con protección para adultos. Hecha con Cotton Flex, una innovadora tela que se ve y se siente como algodón. Es que todos tienen algo en común, que viven la vida a plenitud. Hoy, noche de estrenos en TVN. Dos monstruos. Leonardo DiCaprio, Russell Crowe. No pienses que hay inocentes en este juego, Ferris, ¿oíste? Bajo la dirección de Ridley Scott. Somos amigos. Queremos protegerte. Para encontrar al terrorista más peligroso del mundo. No pueden protegerse a sí mismos. Hay que ser uno de ellos. Te recordaré que tengo poder sobre la vida y la muerte. Red de Mentiras. Estreno. Hoy, 22:40. Solo por TVN. Un día vamos a poner una cámara así como
para que transmitan Twitcam toda la conversa durante los comerciales. Oye, Sergio Mico me estaba cobrando sentimiento cortito porque no le había dado la palabra. No, simplemente sí que en la batalla de Codelco todo el gobierno y toda la oposición tiene que estar unida porque es un tema de país completamente. Estamos de acuerdo. El 70% de nuestras exportaciones son mineras y el 30% de salud, educación, vivienda viene gracias a Codelco. Es una batalla de Chile y en eso es un solo país. Muchas gracias a los panelistas, muchísimas gracias al ministro del Interior, Rodrigo Hinspeter. ¿Por qué decidió dar tantas entrevistas esta semana? Me llamó la atención. Yo quiero decirle a los chilenos que hay que tener buena onda, buen espíritu, que la discusión política ojalá se eleve, que no nos andemos peleando, pero sí pongamos por delante lo que le importa a los chilenos. Salvo con los fiscales. No, pero con los fiscales seguir peleando. No, en la medida que eso ayude al combate a la delincuencia, lo voy a seguir haciendo porque estoy con la gente humilde que sufre la delincuencia. 1 millón de gracias por haber venido esta mañana. Que tengan un buenísimo domingo. Hasta la próxima.